Quiero presentarles a don Santiago Sánchez, economista y buen amigo del programa, porque yo no sé si tú tienes la misma sensación de estar siendo sometido al descaro de la manipulación de los datos. Bueno, tenemos un gobierno que habitualmente nos tiene acostumbrados al abuso de la propaganda y a visualizar los datos de la manera que realmente a ellos les interesan. Lo que realmente no cuenta Nadia Calviño es que lo que estamos haciendo realmente es rebotar. Venimos de una crisis profunda. No hemos recuperado nuestros niveles prepandemia, los niveles que teníamos en el cuarto trimestre de 2019 no lo hemos alcanzado, con lo cual lo que vivimos es un rebote. Y dentro de ese rebote, lo que hemos sufrido a lo largo del año 2022 es una ralentización paulatina de la actividad económica en nuestro país, hasta llevarnos a un punto actual, como hemos visto en el vídeo, con una variación trimestral del PIB de solo un 0,1, una pequeña décima, que lo que nos da, en el fondo, es la señal de que vivimos un proceso de estanflación, donde tenemos un crecimiento estancado prácticamente, acompañado de una inflación persistente y duradera que está instalada en las economías familiares. Por eso el mal dato o la ralentización en el consumo de los hogares, que muestra el frenazo y el impacto que está teniendo la inflación en las familias, y también cómo se ha extendido a toda la cadena de valor de bienes y servicios de la estructura industrial, que es lo que provoca que la caída que se ha producido en la inversión, que es algo muy importante en este trimestre, que haya bajado un 0,6, la parte de vivienda y de construcción y sobre todo la maquinaria y los bienes de equipo en 0,2, te da una indicación muy evidente de que la economía se ha parado, más allá de indicadores adelantados que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses, matriculaciones de turismos, visitas y gasto de turistas internacionales. Es decir, que seguimos por debajo de los niveles prepandemia, no nos hemos recuperado y vivimos un proceso de ralentización y estancamiento económico acompañado de inflación, que tiene sus derivadas también pues en términos de empleo, horas trabajadas, que no estamos todavía en los niveles previos que teníamos, con lo cual pues yo entiendo que la ministra tiene que jugar su rol y vender la parte positiva que pueda dentro de su estrategia política, pero la realidad que viven las empresas y que viven las familias es otra muy distinta. Bueno, y ahí se abre el capítulo responsabilidades, el libro de responsabilidades. A la inflación se llega atajándola tarde, se llega atajándola de una forma que es ponerle respiración asistida y hacerla bajar artificialmente con algo que probablemente desaparezca el 31 de diciembre, que son los 20 céntimos de descuento por litro. Ahora se empieza a pensar en reducir el IVA de algunos productos de la cesta de la compra, pero la lista es, iba a decir macarrónica, pero no lo voy a decir porque uno de los elementos en los que están pensando es la pasta seca. La pasta seca, el aceite y algunos pescados, probablemente los congelados. Bueno, ¿y eso qué? Eso poco. Y luego, en el capítulo responsabilidad es algo que usted conoce muy bien. La falta de que lleguen al fondo de la economía española las ayudas europeas, que es escandalosa. Tenemos un problema muy importante. Tenemos una experiencia de 2 años ya de gestión de los fondos europeos que venían a transformar nuestro país, a incrementar nuestro potencial de crecimiento, a darnos la posibilidad de generar empleo estable y de manera sostenida. Y la palabra que define esta gestión de estos 2 años ya comprobados, en mi opinión, es decepción. Decepción porque ni los datos de ejecución del año 2021, que fueron aproximadamente de pagos realizados de 45%, es muy importante este matiz, y más en una audiencia como la tuya, saber que es una audiencia informada. Calviño muchas veces nos habla de gasto autorizado, de gasto comprometido, que en el fondo son las fases preliminares del proceso contable. Es decir, lo importante realmente son los gastos y los pagos que se realizan. Bien, en el año 2022, a final del mes de octubre, a 31 de octubre, estos pagos ascienden a 6.700 millones, de un total de 28.000, de más de 28.000, que supone un 23,8% aproximadamente. Eso es un fracaso. Además de ser un fracaso, es que es un canal burocrático muy importante porque no son pagos que lleguen a la economía real, cuestión de la cual tampoco informan, en un ejercicio de falta de transparencia que reclama la Unión Europea desde hace ya mucho tiempo y entidades independientes como AIREF o Banco de España. Pero es que el canal de transmisión de estos fondos pasa desde la transferencia a organismos intermedios que tienen que sacar licitaciones o a comunidades autónomas a las cuales les dejan muy poquito margen para poder adaptar las convocatorias, las inversiones a las realidades que tienen los territorios, que son muy dispares entre sí. No es lo mismo Murcia que Cantabria, que Cataluña. Es decir, no puedes dar una barra libre o unas cuestiones muy restringidas para todas, sino que tienes que ser flexible. Bien, las comunidades autónomas están teniendo múltiples problemas para poder desarrollar este proceso de transmisión de los fondos europeos hasta la economía real. Con lo cual, entre
falta de gobernanza, que le gusta mucho decir esta palabra a la ministra Calviño, falta de adaptabilidad a las comunidades autónomas y a los territorios que tienen que ejecutarlos, y un canal burocrático muy complejo. Sí, la incapacidad reconocida de los funcionarios para gestionar esas ayudas, que al final han abierto un concurso para que se lo hagan en manos externas más ágiles, porque es que es un fracaso. Europa nos ha tocado Luego lo negaron, pero sí que hubo ahí un tanteo de decir, oiga, espabilan o empezamos a recortar lo que enviamos a España, porque se queda en un tapón, no llega el agua a la raíz de la planta. Y eso, bueno, hoy ha habido algo que me lo tiene que comentar usted, yo no sé hasta qué punto es interesante o grave. Reyes Maroto, la ministra de Industria, ha cesado y ha degradado al secretario general del Ministerio de Industria, que era, según reconoce la ministra, el responsable de poner en marcha los PERTES. A este señor lo mandan a la Escuela de Organización Industrial, como que dice, ala, fuera de aquí, y se traen a un senador socialista que se llama Francisco Blanco para ocuparse de los PERTES, porque lo de los PERTES ha sido lamentable. Los PERTES, además, es la clave de bóveda de esa transformación industrial que debe de sufrir este país para catapultarnos hacia una economía más productiva para la próxima década. Lo que ha ocurrido en el Ministerio de Industria demuestra la incapacidad para gestionar los PERTES. Ha habido errores de diseño, y esto es una cuestión muy circunscrita al Ministerio de Industria, y la prueba palpable ha sido el PERTE del vehículo eléctrico, que ahora están trabajando en una segunda convocatoria que nunca debería de haber ocurrido si se hubiera gestionado eficientemente desde el principio y no hubiera tenido una falta de adjudicación del 75% de los fondos. Es que es fuertísimo, el 75% se ha quedado en manos de la banca, porque no, de la banca, digo de la banca del que reparte, entiéndase bien lo que quiero decir, en el casino la banca es el que reparte, ¿no? Pues aquí igual, y no ha llegado, bueno, una miseria de todo eso. Entonces, este mal diseño, que es responsabilidad del Ministerio de Industria, yo no sé si habrá influido o no en este cambio en el Ministerio. Lo que sí que es cierto es que tenemos una ministra, que es una ministra a tiempo parcial ahora, porque además es candidata al Ayuntamiento de Madrid, que durante su historial de ejecución durante todos estos años, ya no solo de los fondos europeos, sino del conjunto de su ministerio, en el 19, en el 21, en el 20, 21 y 22, ha estado a la cola del conjunto de los ministerios, es decir, con una manifiesta capacidad de ejecución presupuestaria y de movilizar los fondos. Si además le añadimos que le damos la gran responsabilidad de transformar este país a través de los PERTES, a la persona que menor desempeño realiza en la ejecución, y además demuestra que cuando tiene que de verdad establecer cómo se van a transformar estos procesos industriales y cómo va a llegar a la industria, demuestra que no puede hacerlo de manera eficaz, pues tenemos un problema y un cuello de botella. Los PERTES siguen sin arrancar en su mayoría, salvo de energías renovables, que lleva cierta velocidad, el de economía de los cuidados, pero cuyo importe o cuyo presupuesto es muy pequeñito, y este que era un PERTE importantísimo para la economía nacional, que era el del vehículo eléctrico, que están intentando reconducirlo. Y aquí hay una operación política que seguro que usted conoce mejor que yo. Da la sensación de que esto se lo quitan a Reyes Maroto y se lo dan a Nadia Calviño porque están muy enfadados con la evolución de las ayudas europeas. En el fondo, incluso en algunos documentos, ya trascendido a medios también, sí que se empieza a reconocer que hay una falta de ejecución y que hay una debilidad en el ritmo de ejecución desde el propio gobierno, que hasta ahora prácticamente se había negado, que es lo que lleva a pedir que se reorienten los objetivos, que se dé más plazo para determinadas inversiones poder cumplirlas, pero la responsabilidad de este diseño, de este restringido periodo en el cual hay que ejecutar deprisa y corriendo estos fondos, porque el señor presidente de gobierno se ha comprometido a que tiene que hacerlo entre el 2021 y 2023, no lo hemos autoimpuesto nosotros, lo ha autoimpuesto el gobierno, y la falta de adaptabilidad a la realidad del tejido empresarial español es consecuencia de que muchas veces se han diseñado las convocatorias y los proyectos desde los despachos y muy alejados de la realidad de nuestro tejido empresarial y las circunstancias de nuestro conjunto de empresas, donde hay una gran parte de pymes que tienen dificultades incluso pues, para acceder a las garantías que son necesarias presentar para acceder a los fondos que vienen de los PERTES, es decir, y el celo de querer controlarlo todo para luego favorecer a quien le dé la gana al gobierno, porque esto sí se hace de una manera abierta, colaborativa, dejando que algunas otras administraciones, incluso consultorías, pues colaboren con el trabajo que es complicado, que es importante, pero hombre, es que estamos haciendo el ridículo. En fin, don Santiago Sánchez, muchas gracias por sus explicaciones, le deseo una feliz Navidad y le agradezco mucho su presencia en el programa. Muchas gracias.